tardes, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Los que nos visitan por primera o segunda vez, bienvenidos. Vamos a la palabra. Romanos capítulo 8, versículos 33 al 34. Cristo intercede por nosotros. Es el tema número 9 de esta serie. En Cristo, 10 bendiciones que cambian nuestra historia. Leemos la palabra en Romanos 8, 33 al 34. Si ya lo tiene, diga: ya llegué, ya estoy ahí. Amén. Todavía oigo páginas moviéndose y vamos a estar ahí en Romanos capítulo 8. ¿Ya llegó? Bien, dice la palabra de Dios: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nuestro país, el país en el que vivimos, está atravesando por momentos difíciles. Creo que de eso ya nos hemos dado cuenta. Es complicada la situación, especialmente para la comunidad hispana, para la comunidad latina. Estamos en tiempos en los cuales el racismo se está normalizando. Si hace 2 años nos hubieran dicho esto, no lo hubiéramos creído. Pensamos que ya habíamos superado todo este tipo de situaciones, pero estamos en tiempos en los cuales el racismo se está normalizando. Y esto lo podemos notar en las miradas. Cuando vas a algún lugar en donde hay personas de otras razas que no son hispanos, latinos, se ven las miradas. Incluso los comentarios en redes sociales están encendidos. Cuando hay algún tema que tiene que ver con esto, pues puedes ver comentarios terribles. Las actitudes que antes eran escondidas, que antes eran así como reservadas, ahora se sienten cada vez más abiertas, cada vez más fuertes, cada vez más descaradas. Y en medio de esto hay familias que tienen miedo, jóvenes que también están atemorizados y bueno, solo por su color de piel, aunque hayan nacido en este país, se sienten discriminados, viven la presión, incluso están ante este temor de ser separados de sus padres, de sus familias, y están viviendo como si en algún momento alguien pudiera acusarlos de algo. Y uno pudiera preguntarse en tiempos como los que vivimos, ¿cómo se puede vivir la fe cristiana en estos momentos, en un ambiente así? ¿Cómo mantener la paz cuando afuera hay tanta hostilidad en contra de un grupo étnico? ¿Dónde encontramos seguridad cuando parece que estamos en desventaja? Bueno, pues en medio de esta situación y con estas preguntas es en donde la palabra de Dios quiere abrazarnos. El Señor quiere abrazar a su pueblo, quiere abrazar también a la comunidad hispana. Y aquí es en donde Romanos 8, que hemos visto, se vuelve más que palabras, párrafos en un libro, más que un capítulo, se debería convertir para nosotros en un refugio. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que está pasando allá afuera, el Señor quiere recordarnos que estamos bendecidos. ¿Puede decirlo? Estoy bendecido. Bueno, y esto no es solamente un cliché que repetimos, ¿verdad? Bendecido, o una canción bonita que cantamos del pastor Chuy García, que va: bendecido, yo estoy, ¿verdad? No es solo una canción bonita, que está preciosa, por supuesto, y es una verdad, pero en esos tiempos esto no debe ser solo una canción para nosotros. Esto que hemos leído y que hemos aprendido no deben ser solo palabras, enseñanzas. No, lo decimos porque Dios lo ha dicho ya. Nosotros lo cantamos porque esto es lo que dice su palabra y porque Él ya lo ha hecho. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estamos bendecidos porque Él nos libró de la condenación cuando merecíamos el juicio, tú y yo. Estamos bendecidos porque Él nos guía con su espíritu cuando no sabemos qué hacer ni a dónde ir. Él nos guía. Él nos ha adoptado como sus hijos, por eso estamos bendecidos. Cuando éramos advenedizos, o para algunos lo somos, el Señor nos dio nombre, nos colocó en una familia y tiene para nosotros un futuro que es un futuro glorioso. Somos bendecidos porque Él nos fortalece en nuestra debilidad. Él nos ayuda a orar lo que nosotros necesitamos. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles y nuestras oraciones imperfectas, nuestras oraciones que a veces no son teológicamente adecuadas, el Espíritu Santo, las pule, el Espíritu Santo las entrega al Padre y nos pide lo mejor para nosotros. Estamos bendecidos porque Él hace que todo lo que ocurre
coopere para nuestro bien, incluso aquellas cosas que no entendemos. Estamos bendecidos porque Él nos ha asegurado una gloria futura. Y aunque hoy vivamos en tiempos inciertos, el futuro para nosotros está asegurado. Estamos bendecidos porque Él está a nuestro favor. Cuando a veces sentimos que todo o todos están en nuestra contra, el Señor nos dice en su palabra: yo estoy por ti. Y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Y hoy llegamos a una bendición más. He citado algunas de las bendiciones que hemos visto, o todas las que hemos visto en las enseñanzas anteriores, pero hoy llegamos a una bendición que quizás algunos no conocen, o quizás algunos no se habían detenido a reflexionar en ella, a meditar en ella, no saben qué es lo que significa o qué es lo que implica. Vamos a hablar de la bendición de que Cristo intercede por nosotros. Y hay una distinción que hacer aquí, porque hace algunas semanas aprendíamos que el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestra debilidad. El Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Pero aquí en este texto estamos viendo que Cristo, el Señor Jesucristo, nos intercede por nosotros. Cuando somos acusados, el mismo Señor Jesucristo intercede. Y en tiempos como los que estamos viviendo, tiempos en los que particularmente la raza hispana está siendo acusada de todo tipo de cosas. Todo lo malo que pasa, los hispanos, ¿sí? Y que las casas están muy caras, claro, porque los hispanos compran muchas casas. O sea, nos están robando las casas, dicen algunos, ¿no? Y los que estamos aquí decimos: no, pues yo ni casa tengo, pastor, o cosas así como: yo rento, ¿cómo vengo a quitarle la casa? Y no, es que hay desempleo porque los hispanos nos quitan, nos roban los trabajos. Y yo no creo que nadie de aquí haya llegado con pistola en mano diciendo: arriba las manos, denme su trabajo de albañil. No, por supuesto que no, ¿verdad? Pero bueno, nos acusan de todo mal, de todo tipo de cosa mala que pasa. Estamos experimentando señalamientos, discriminación, presión. Bueno, en esos tiempos esta bendición no debe ser únicamente teoría. Esta bendición nos ofrece seguridad, nos ofrece descanso y debe producir en nosotros esperanza. Nosotros no enfrentamos los tiempos inciertos que afectan a todos sin esperanza, sino con esperanza. Hace tiempo atrajo la atención una noticia que apareció por ahí en los medios y se trataba de un hispano en Oregon, el cual enfrentaba una deportación debido a sus antecedentes pasados. El caso prácticamente ya estaba decidido en su contra. Las acusaciones que él enfrentaba eran acusaciones reales. El expediente que había en su contra tenía peso y todo indicaba que iba a ser removido del país. Pero de forma repentina e inesperada, nada más y nada menos que la gobernadora de Oregon, Kate Brown, junto con otras organizaciones estatales, testificaron a favor de este joven. Aunque él tenía un registro previo, el cual demostraba que efectivamente no era inocente, el peso de la intercesión de la gobernadora cambió todo para este joven. ¿Cuál fue el resultado? La deportación fue detenida, el caso se revisó y él recibió la oportunidad de permanecer en el estado mientras que continuaba con su proceso legal. Y aquí viene la pregunta que resume todo para este joven: ¿quién puede acusarlo cuando la misma gobernadora intercedió por él? Nadie. ¿Quién se atrevería a seguir empujando un expediente cuando alguien con una autoridad mayor, con la autoridad suprema en el estado, ya habló? La acusación podría ser real, pero alguien con autoridad mayor intervino. Y salvando todas las diferencias, porque no estamos ante el gobernador de un estado, sino ante el Dios Todopoderoso. Cuando alguien con esa autoridad intercede por nosotros, toda acusación pierde fuerza. Y así Romanos 8:33 es en nuestra vida espiritual. Pablo pregunta con valentía ahí en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y aquí él no está hablando en cuanto a acusación acerca de un comentario negativo que se hace en nuestra contra o en contra de algún grupo étnico, no, o de una crítica, las cuales a veces pues todos
En algún momento somos objeto de las críticas y sobre todo cuando somos expuestos a todo tipo de críticas. Cuando, por ejemplo, transmitimos en vivo los servicios, que es para los hermanos que no pudieron venir y otros que son bendecidos, beneficiados, no falta quien hace una crítica y comenta cosas, ¿no? Bueno, eso pasa, ¿por qué? Pues porque estamos exponiéndolo. Si no queremos que nos critiquen, pues no transmitimos y ya, ¿verdad? Los de afuera nos critican nomás los de acá adentro. Pero ¿quién está hablando de una crítica así como esa? La palabra que aparece aquí, acusar, describe una acción legal. Es presentar cargos delante de un juez con la intención de condenar. Es como cuando alguien toma tu pasado, el cual todos tenemos un pasado. La Biblia tiene claro eso, nos deja claro eso, que todos tenemos un pasado. A los efesios les dijo, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, alejados de la ciudadanía de Israel, sin Dios en el mundo, haciendo pues todo lo de la carne y lo del mundo. A los corintios también les dijo, ¿no? Los fornicarios, los adúlteros, los idólatras y todo esto eran ustedes, esto eran antes. Todos tenemos un pasado, así que no nos sintamos mejor por el pasado tan menos peor, como dicen, que hayamos tenido que otros. Todos tenemos un pasado y está hablando de eso. Alguien cuando toma tu pasado, toma tus errores, toma tus caídas y lo levanta como un expediente para invalidarte delante de Dios. Es más que un señalamiento, es un deseo de descalificar, de desechar. Es levantar evidencia para decir, este no merece seguir caminando con Cristo, porque mira todo lo que hizo, ya desenterramos su pasado, no merece seguir caminando con Cristo. Sin embargo, fíjate cómo se refiere a nosotros el apóstol Pablo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nos llama escogidos. Te explico un poco qué es lo que significa esta palabra y lo aclaro dentro del contexto de la misma epístola a los Romanos. Esta palabra escogidos puede estar muy de moda en estos tiempos. Sin embargo, ¿qué es lo que significa? Te diré primero lo que no significa. Aquí no está hablando de que Dios escoja desde antes de la fundación del mundo a algunos para salvarlos y a otros los escoja para perderlos, para que se pierdan en el infierno. No está hablando aquí de ese tipo de determinismo teológico, maniqueo y todo ese tipo de cosas. No, está hablando de aquellos que por la fe recibimos a Cristo. De eso se está hablando. Los que por la fe recibimos a Cristo, entramos al pueblo de Dios, a ese pueblo que Dios le llama pueblo escogido, a esa misma familia espiritual que Dios desde antes de la fundación del mundo decidió formar. Así como Israel se le llama el pueblo escogido por ser parte del pacto en Abraham, nosotros todos ahora los que estamos en Cristo llevamos esa misma identidad. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 2:19 que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esos somos nosotros ahora, los que estamos en Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Por eso la acusación pierde fundamento. Dios ya declaró a su pueblo justo en Cristo. Así que todos los que estamos en Cristo, pues compartimos esta bendición de ser declarados justos. No somos declarados no culpables, somos declarados justos. Así como Jesús es justo, así nosotros somos declarados justos delante del Padre. Y es aquí donde esto a nosotros nos toca directamente, porque la verdad es que los que estamos en Cristo, ciertamente enfrentamos acusaciones por todos lados. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es nadie, pero por otro lado también hay quienes pueden acusarnos. Enfrentamos acusaciones, por ejemplo, esas acusaciones espirituales, esos dardos del enemigo que le tira a los hijos de Dios. A los que no conocen a Cristo, a los que no están en Cristo, pues el enemigo no les tira ningún dardo. Ya los tiene bajo su dominio. El mundo está bajo el maligno, dice la palabra. ¿A quién le tira sus dardos el enemigo? Pues a los creyentes. Por eso en Efesios se nos manda a ponernos toda la armadura de Dios. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, todo esto es parte de la armadura que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a colocarnos. ¿Por qué? Porque hay un adversario real, el cual anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nos agarra con la armadura no tan bien puesta, pues se puede filtrar uno de esos dardos del enemigo. El enemigo tira dardos hacia nuestra mente. Y esto es una batalla espiritual.
Si tú analizas las guerras antiguas, te darás cuenta que tenían su casco, pero había unos pequeños orificios que eran para respirar, por donde a veces se metían las flechas, los dardos de fuego, eran flechas encendidas en fuego. Y algunos morían ahí, era muy poco probable, ¿verdad? Pero llegaba a ocurrir. Y así, aunque lleguemos a tener la armadura bien puesta, puede por ahí entrar uno de estos dardos que llegan a nuestra mente, sin que nadie hable. ¿Qué tipo de dardos pueden ser? Todo ese tipo de pensamientos como este: Dios ya no te ama. Es un dardo fuerte, ¿no? Que llega a tu mente. Otro dardo: ¿y si no soy salvo? ¿Y si no soy de los elegidos? ¿Si no soy de los escogidos? ¿Y si soy de los que Dios eligió para darles una gracia temporal que se va a desvanecer después y no hay nada que yo pueda hacer para salvarme? Ya estoy condenado para la condenación. Dardos de fuego que vienen del enemigo, por supuesto, no provienen de Dios. Pensamientos como este: no he cambiado, llevo años luchando con lo mismo y eventualmente vuelvo a caer. No he cambiado, no soy digno. Todo eso no viene de nuestra imaginación o porque viste una película o qué sé yo. Todo esto proviene del enemigo, el cual trata de recordarte lo que Dios ya perdonó. El enemigo, el que usa tu pasado para estorbar tu presente. Tenemos también y enfrentamos acusaciones externas. Unas son espirituales meramente, otras son acusaciones externas. Y estas son palabras de personas que todavía nos ven como éramos antes. Decía que teníamos o tenemos todos un pasado. Y hay personas que nos conocieron en ese pasado y que nos ven ahora y nos dicen: ay, sí, ¿a poco tú eres cristiano? Nah. Si tú, ¿qué cristiano vas a ser? Al rato se te pasa eso. Si tú eres bien borracho como yo, al rato nos vemos allá en la cantina. O cosas como estas. Ya se te va a pasar eso, porque tú siempre vuelves a lo mismo. Acusaciones externas. Y están también esas acusaciones que tienen que ver con nuestra conciencia. Esto es a veces muy duro porque somos nosotros los jueces más duros con nosotros mismos. Es ese diálogo interno que se convierte en un juez sin misericordia, el cual, cuando ya siendo creyentes fallamos, nos dice: no deberías haber hecho eso. ¿Por qué? Porque Dios ya no te va a perdonar. Has pedido perdón por lo mismo muchas veces y Dios fácilmente no te va a perdonar. No necesitas que nadie más te acuse en ese tipo de cosas. No viene del enemigo, es tú mismo condenándote. Bueno, después de hablar de algunas de las acusaciones que enfrentamos, acusaciones que vienen directamente del infierno, otras externas, otras en nuestro interior, ahora vamos a ver cómo responde Pablo. Pablo responde solo con una frase, la cual aplasta cualquier señalamiento. Dice Romanos 8:33, después de preguntar: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice: Dios es el que justifica. Es decir, la respuesta ya está dada, ya está dada. El veredicto ya está emitido y ese veredicto tiene más peso que cualquier acusación que pueda levantarse. Aquí Pablo nos lleva a entender realmente qué es lo que significa justificar. Habló de esto ya al principio del capítulo, lo vimos en la segunda enseñanza: ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, pero va a profundizar aquí. Aquí justificar significa que el juez supremo declara: no hay cargos pendientes, no hay historial, no hay cargos. Y no porque no pecamos, tú y yo, no porque seamos perfectos, no, sino porque Cristo ya pagó por ese pecado. La acusación pudiera ser válida, porque el enemigo nos acusa, o cualquier persona nos puede llegar a acusar, pero sobre todo el enemigo, de cosas que realmente hemos hecho. O sea, él no necesita inventar cosas que no hicimos, como a veces algunos hacen. Algunos le inventan pecados a otros nomás por mala onda, porque lo quiere acusar, lo quiere descalificar, lo quiere descartar. Pero el enemigo no. Él es un poco más honesto en ese sentido. Él va y toma y hace una búsqueda de nuestro historial y agarra pecados reales de nosotros y luego los trata de utilizar en nuestra contra. Pero aunque esa acusación puede ser válida, Cristo en esa cruz la dejó sin poder. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, acerca de esto válido, acusación válida en nuestra contra. ¿Qué es lo que pasó con ella? Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Un expediente, pero fíjate qué pasó.
quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese expediente que nos condenaba fue destruido en la cruz. Así como Cristo fue crucificado y fue torturado, bueno, así ese pecado y ese expediente fue destruido en la cruz. Y ya no existe más. No hay manera de resucitar ese pecado. Justificación no es solo cancelar un cargo. No es como que, ok, bueno, aquí el abogado me ayudó a quitar esto de mi expediente, ya tengo un récord limpio y salgo a manejar otra vez con un récord limpio para que me baje el seguro. No estamos hablando de la cancelación de un cargo, estamos hablando de la restauración de una persona. Eso es lo que hizo el Señor en la cruz. Nos restauró. No dijo, bueno, te perdono, pero hazte para allá, mantén tu distancia, como a veces nosotros hacemos con las personas. Perdonamos supuestamente a las personas, pero ponemos una distancia de aquí a 6 días, así hasta allá. Está bien, ya te perdoné, pero no te me aparezcas por enfrente. Está bien, ya te perdoné, pero te estoy checando, a ver si fue genuino el arrepentimiento. ¿A poco no hacemos eso? A ver si realmente se arrepintió la persona, que me lo demuestre. Y ponemos unos estándares tan altos, que son imposibles de cumplir. Entonces le damos un 0 a la persona de calificación. Te perdono, pero tienes un 0. Ahora tienes que ganarte el 10. O sea, ganarte mi favor, mi perdón, pero ya te perdoné. O sea, ¿te fijas cómo somos incoherentes? Bueno, aquí no estamos hablando de eso. Dios no hace eso. Cuando Dios justifica, restaura la comunión. Qué maravilloso es eso, ¿no? Qué bueno que Dios no es como nosotros, porque si no, ahí te encargo. Te perdono, pero hazte para allá. ¿No? ¿Te ha pasado? En el matrimonio, ¿a poco no te ha pasado? Que te piden perdón, perdonas y no es como que, bueno, vente, no, es allá. Ya, para la noche a ver cómo te portas y todo cambia, ¿verdad? A ver si te doy realmente el perdón. Pero no, el Señor restaura la comunión con nosotros, restaura el acceso que nosotros tenemos ante el Padre. Él restaura la relación. Primera de Juan 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, obviamente para que haya confesión de pecado, hubo pecado, ¿verdad? Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, el pecado te ensució, el pecado apesta, por supuesto, y yo perdono tu pecado, pero dice Dios, a pesar de que yo soy santo, no guardo mi distancia, sino que yo te acerco a mí, te limpio, te levanto y te ubico en tu lugar como hijo amado. Esa es la imagen que debemos de tener del Padre en cuanto a lo que tiene que ver con perdón y restauración. Cuando nosotros teníamos a nuestros hijos chiquitos y andaban por ahí gateando y caminando, ¿a poco no se ensuciaban todos? Se ensuciaban terrible, y si eres de esos papás como nosotros, los dejábamos que, está bien, se está comiendo la cucaracha, está bien, proteína, está bien. Bueno, eso es ya con el segundo hijo. Porque el primero sí, todo lo desinfectas y wipes de cloro y todo. Ya con el segundo, y no, el segundo ya. Así pasó en nuestro caso, por ahí anda mi hijo. Pero el punto es que los limpiamos, se ensucian y no decimos, no, ya quédate afuera. Allá en el backyard, allá atrás, no, estás todo cochino, todo revolcado, todo el pañal sin cambiar, allá quédate. No, los limpiamos, los bañamos, les ponemos esa cremita, ¿cómo se llamaba? Mustela, todavía me acuerdo. La cremita así bonita y, huele rico, y lo sientas en la mesa otra vez para que se embarre de nuevo, ¿no? Y lo vuelves a limpiar. Así es Dios, nos ubica en nuestro lugar como hijos amados, después de haber confesado nuestro pecado. Justificar significa que Dios no nos trata ahora según nuestra caída, sino según la obra completa de Cristo. Justificación también es para los creyentes que caen. He hablado de cómo antes de Cristo teníamos un pasado, el Señor nos justificó, nos limpió, nos colocó como hijos, pero ¿qué cuando estos hijos caen? Bueno, la justificación también está disponible para nosotros. Y aquí es en donde algunos patinan y tropiezan. La persona piensa, Cristo me perdonó del pasado, sí, gloria a Dios, pero lo que hice ya como cristiano, eso yo creo que no es tan fácil de que Dios me lo perdone. Muchos patinan en eso y piensan como que a Dios se le complica perdonarnos ya cuando estamos en Cristo y pecamos. Algunos están, a ver, dígame más, pastor, dígame más. Ahí vamos.
Es el mismo Dios, ¿verdad? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él perdonó nuestros pecados, Él decide no acordarse de ellos, nos limpió, pero ahora que hemos creído en Cristo, ya dijimos que todavía pecamos, ¿verdad? No porque esté en nosotros el deseo de pecar, así de que, lo pongo en mi agenda, sino que, bueno, pecamos. Y bueno, para que entremos en confianza, Pablo mismo en el capítulo 7 dijo, quiero hacer el bien, pero hago el mal que no quiero hacer. Hay esta ley en mis miembros que me guía a pecar, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Él es el que me libra de este cuerpo de muerte. Pero estoy en este cuerpo de muerte y aún peco. Bueno, aún ahí, mis hermanos, en este pecado, ya siendo cristiano, el Señor nos sigue justificando. El fundamento es el mismo. ¿Saben cuál es el fundamento? Cristo. Y ese fundamento no cambia. No fue un fundamento para salvación y uno para santificación, ahora otro fundamento. No, es el mismo. El mismo Cristo sigue siendo nuestro abogado, como dice primera de Juan 2:1. Eso es justificación en acción. Cuando fallamos, no volvemos al punto cero. Algunos dicen, ya me convertí, ahora fallé siendo cristiano y voy así como en los videojuegos, ¿no? Te mueres y te regresas al primer nivel otra vez. Y ahí vas, al punto cero, a empezar el juego de nuevo. No, seguimos siendo hijos, seguimos siendo amados, seguimos siendo justificados por la obra de Cristo. Alguien diga amén. Bueno, quiero hacer una aclaración, porque a lo mejor alguien ya lo estaba pensando. Entonces el pastor nos está diciendo que no pasa nada. Ya siendo cristiano, peco y soy justificado, no pasa nada, a darle vuelo y el hacha. No, yo no dije eso. No dije que hay carta blanca para pecar o que no nos preocupemos. Si pecamos, tú peca, no pasa nada, no te preocupes. No. Eso le quitaría sentido a la cruz. Pablo mismo en el capítulo 6 de Romanos escribió algo que debe de dejarnos ahí en nuestra mente, ¿verdad? Y es para aclarar. Aquí no estamos hablando de una licencia para pecar. Él dijo, ¿qué pues diremos? Romanos 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y está hablando de estacionarte en el pecado. No de caer en el pecado ocasionalmente, sino de instalarte ahí en el pecado y hacer tu enramada ahí y hacer ahí pues tu casa por completo. Dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? La justificación nos hace libres de la esclavitud del pecado. No nos hace libres para pecar. Esa es la aclaración que quiero hacer. Porque el Hijo de Dios, que ha entendido lo que Cristo hizo en la cruz, no pretende abusar de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia lo está transformando. Porque la gracia lo conmueve. Quien entiende la justificación no juega con el pecado. Más bien lo que hace es que cuando peca, corre a Cristo. Y que antes de pecar, cuando está en la tentación, corre al Señor para ser fortalecido. Esa es la aclaración que quiero hacer. Pero volviendo con la respuesta de Pablo ante la pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hemos hablado ya de la justificación. Pero ahora Pablo muestra por qué esa justificación es inamovible. Dice la segunda parte del versículo 34. Cristo es el que murió. Fíjate en quién se está centrando. No es por lo que tú y yo hicimos o hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí vamos a repasar lo que está ahí en el texto. Vemos 4 verdades inquebrantables y son verdades esenciales. ¿De qué estoy hablando? De que cualquier cristiano de cualquier denominación comparte con nosotros estas cosas. Los viernes en Efesios hemos visto que hay diferentes denominaciones, bautistas, presbiterianos, metodistas, you name it. Hay muchas denominaciones cristianas y hay cosas que no compartimos en doctrina secundaria. Para algunos esos arreglos es doctrina secundaria. Nadie se va a ir al infierno por un arreglo navideño. Qué bonitos están, ¿verdad? Le quedaron bonitos al hermano. Para otros, vamos a tener una posada navideña para jóvenes. Para otros es, posada, no, van a cargar ídolos. No vamos a cargar ídolos, ni imágenes, ni nada, no. Pero esas son cosas secundarias. Nadie se ha perdido por una posada navideña, ¿verdad que no?
o cosas como estas. Pero en lo que sí debemos estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma mente, es en doctrina esencial. Y ahí les va, para los que no sabían. Hagan a un lado los arreglos navideños, las posadas, qué sé yo, la música, todo eso. Hagan a un lado y veamos lo que dice el texto. Cristo es el que murió. Si tú te llamas hermano o mi hermano y no crees que Cristo murió, entonces no eres mi hermano. Eres hermano del chupacabras o no sé, mío no. Esa es doctrina esencial. Porque hay quienes niegan que Cristo murió. Dicen, no, eso fue solamente un teatro porque, pues no. O dicen, Cristo no era Dios, era un simple hombre, un mártir que dio su vida, pero por una buena causa. No. Si tú crees así o alguien cree así, pues no eres mi hermano. No hay salvación sin creer que Cristo haya muerto. La acusación del enemigo siempre va a tener un punto de partida. Y es este. Hubo pecado. Y eso es verdad. Pero cuando Cristo murió, Él no murió como un mártir, murió como un sustituto. Y ahí es en donde está toda la diferencia. Hay personas que han muerto por causas sociales, causas políticas, qué sé yo, ¿verdad? En guerras, ¿cuántas personas no dan su vida allí? Pero Cristo no murió así como un mártir, murió como un sustituto. Él se puso en nuestro lugar. Dice la palabra que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se puso en nuestro lugar para llevar el castigo que tú y yo merecíamos y que toda la humanidad merecía. Él llevó nuestros cargos, Él llevó nuestra culpa, Él llevó nuestro expediente real de pecado. Primera de Pedro 2, versículo 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es lo que hizo Cristo, llevó nuestros pecados en esa cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor pagó por cada pecado que Satanás quiera usar para acusarnos. Ya está pagado. No hay cargos nuevos, no hay biles o facturas pendientes, no las hay. La muerte del Señor es la respuesta definitiva ante cualquier acusación que el enemigo quiera levantar en nuestra contra. Por esto Pablo lo resalta aquí. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Cristo es el que murió y su muerte pues hizo el pago completo. Pero luego continúa diciendo y dice, más aún el que también resucitó. Y aquí vemos la segunda verdad, una verdad esencial, que también todo cristiano debe de creer, debe de esperar, debe de predicar, y es que Cristo resucitó. Es más, cada reunión de los santos, cada reunión de los creyentes es una celebración de la resurrección de Cristo. Eso es a lo que veniste. Por si no sabías a qué veniste. A una reunión, a un culto. Sí, pero ¿de qué se trata? Estamos celebrando la resurrección de Cristo. Hay religiones y sectas que se están reuniendo el día de hoy y que no creen en la resurrección, porque no creen en Cristo o porque creen en otra cosa, en otras deidades, qué sé yo. Lo único que tienen es religión y un momento agradable. Creo yo que está mejor estar en un lugar de esos que en una cantina o en una esquina inyectándote droga, ¿no? Pero, ¿sabes? Pablo dijo, hablando de la resurrección, que si nosotros tenemos una esperanza solo para esta vida, pues es miseria. Digo, somos los más dignos de conmiseración. Y estaba hablando dentro del tema de la resurrección, porque nosotros no estamos recordando a un muerto, estamos celebrando y adorando al Cristo resucitado, al que entró al sepulcro y se levantó al tercer día. Eso no lo hizo ni Mahoma ni ningún tipo de otra líder religioso. Eso sigue en la tumba, pero nuestro Señor resucitó. ¿Qué implica eso? Eso implica que la resurrección es el recibo sellado por el cielo que dice, el pago fue suficiente. Cristo murió, pagó el precio, pero la resurrección es el recibo. Ahí está. No se quedó en la tumba, si no estaríamos muertos nosotros todavía en nuestros pecados. Él se levantó de la muerte. Dice Romanos 4:25, hablando de Jesús. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Ahí está, Cristo murió. Pero luego dice, y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Dios es el que justifica,
por medio de Cristo y su resurrección es la evidencia de ello. Es la firma del Padre, la resurrección, que dice, tu deuda quedó completamente cancelada. Paid in full, es lo que dice. Y si el Padre lo aceptó por medio de la resurrección, pues la acusación ya no tiene ningún derecho para reaparecer. Hay otra verdad que vemos aquí en el texto, después de decir que Cristo fue el que resucitó, dice, el que además está a la diestra de Dios. La diestra es el lugar de autoridad. Por esto, en alguna ocasión a Jesús se le acercó una doñita, la cual era su tía, y le dijo, a ver Jesús, ven para acá. Quiero que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué es lo que quería ella? Ella quería asegurarle un patrimonio a sus hijos y quería hacer todo hasta lo imposible para que eso fuera así, pensando ella que la autoridad tenía que ver con poder, tenía que ver con prosperidad, tenía que ver con esto. Así que ella quería garantizar eso, como muchos padres hoy quieren hacérsela fácil a los hijos, ¿no? Y no, que no se esfuercen ellos mismos a hacerlo todo por ellos. Pero el Señor Jesús trató directamente con los hijos de ella, que eran sus primos, por cierto, y les dijo, ¿ustedes pueden beber de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Pensaban que era la copa ahí del rey, no, era una copa de sufrimiento. De esa copa estaba hablando Jesús. Y dijo, no, pues lo van a hacer, van a sufrir. Y ciertamente sufrieron, padecieron por el Señor. Y entonces estamos hablando de autoridad. Dice que Él está sentado a la diestra de Dios. Esto significa autoridad suprema, es reinado, es gobierno, es autoridad sobre todo principado, sobre todo dominio, sobre todo nombre. Y quizás tú te preguntes, ¿y eso qué tiene que ver con las acusaciones? Mucho. Significa que cualquier acusación se queda abajo. Cristo está arriba, sentado a la diestra del Padre, y las acusaciones están abajo. No hay algún juez más grande que el Señor. No hay ningún fiscal más grande que el Señor. Nadie está por encima de Cristo que pueda revocar su obra a favor de nosotros, sus escogidos. Por esto, la autoridad aquí es relevante y es también doctrina esencial. Nadie puede decir, bueno, sí está Cristo, pero Él es como nosotros, un buen hombre, un hombre que hizo un poquito más. No. Él es la autoridad y está sentado a la diestra del Padre. Y todo lugar que no tiene a Cristo en el centro exaltado, pues no puede ser un lugar que se diga a sí mismo que es una iglesia cristiana. Pero veamos ahora la cuarta verdad que Pablo plantea. Y esta es la bendición en la que vamos a meditar, estamos meditando. Esta es la introducción nada más, 37 minutos de introducción. No se crea. Pero lo demás va a ser corto, se lo prometo. Dice la última parte de Romanos 8:34. El que también intercede por nosotros. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque hablamos de que Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo como autoridad a la diestra del Padre, y ahora Cristo nos está mostrando para qué sirve la autoridad. Él ya lo había hecho con sus discípulos y les dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones ejercen sobre ellas potestad? Les ponen el pie en el cuello y truenan los dedos y son arbitrarios y son injustos y hacen todo tipo de tonterías, muchos de ellas, ¿no? Entonces dice Jesús, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser el mayor va a servir a los demás. Y ahora el Señor Jesús no solo lo dejó en palabras, Él nos lo está demostrando. Él, quien está sentado a la diestra del Padre, ¿qué está haciendo con esa autoridad? Está intercediendo por nosotros. Esa palabra interceder es ponerse en medio. Está la acusación del enemigo, externa, lo que sea. Está el Padre por acá, quien pudiera tomar la acusación, que pues, si somos puestos bajo la lupa, salimos perdiendo, ya sea antes o después de Cristo. Pero en medio está Cristo intercediendo. Se pone en medio para ponerse a nuestro favor, para hablar por nosotros, para defendernos cuando las palabras se acabaron. Y mientras yo meditaba en toda esta realidad, venía a mi mente un personaje conocido por nosotros, y se trata del apóstol Pedro, o Cefas, conocido también así como Cefas. Ese hombre que era un hombre impulsivo, era un hombre que prometió morir con el Señor, dijo, aunque todos te abandonen, yo nunca.
Es más, llegaron a arrestar a Jesús y sacó la espada y con una espadita, un cuchillito se quería surtir a todo el ejército, según él. Muy valiente, él muy echado para adelante. Bueno, ese mismo Pedro, horas después, negó al Señor Jesús, tratando de salvar su propia vida. Usando las palabras de Romanos 8, ¿quién acusará a Pedro? Pues si alguien merecía ser acusado, sería él, ¿no? Porque lo suyo no fue una tentación silenciosa, no fue que perdió el control, iba manejando y se enojó porque se le atravesó a alguien. No. Fue un pecado escandaloso, ¿te imaginas? ¿Te imaginas si hubiera habido internet y YouTube en ese tiempo? Video reacción a la negación de Pedro, ¿sí? ¿Sí? Sale ahí en los videos, Pedro negando al Señor, y sale el youtuber así, como sale. Sería, y fue un pecado evidente, fue un pecado público. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Dijo, no conozco a ese hombre, a ese tal Jesús, no lo conozco. 3 veces, la última maldiciendo. Sin embargo, escucha esto, no hubo acusación que prosperara sobre Pedro. ¿Por qué? Porque Cristo intercedió por él. Y vamos a ver la intercesión de Cristo, porque Cristo intercedió por Pedro antes de la caída, intercedió por él durante la caída e intercedió por él después de la caída, restaurándolo. Así es como intercede Cristo por nosotros. Hasta aquí alcanza la bendición del Señor. Lucas 22, versículo 31. Veamos la intercesión de Cristo antes de la caída de Pedro. Dice Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto fue antes de la caída. ¿Qué ocurrió? Pedro cayó. Pero no cayó porque Satanás fuera más fuerte, sino porque era humano. Por eso caemos nosotros, mis hermanos, porque somos humanos, porque nosotros habita el mal también, dijo Pablo en Romanos 7. Porque a veces nos debilitamos, por diversas circunstancias cedemos, caemos, pecamos, y así ocurrió con Pedro. Y Jesús pues conocía la debilidad de Pedro. Él conoce todas las cosas, pero pues caminó con él y sabía de qué pie cojeaba Pedro, por supuesto. Sabía que tras su arresto, pues todos iban a tener miedo. Ya estaba profetizado incluso, decía, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Sí, claro, Jesús fue arrestado y los discípulos salieron huyendo y los seguían de lejos nada más por acá. Las mujeres eran las que estaban ahí al frente, ahí ungiendo al Señor y todos, no tenían miedo. Pero los varones, los discípulos, estaban todos ahí atemorizados, siguiéndolo de lejos. Después vino el Espíritu Santo y recibieron poder y entonces hubo valentía para ellos, por supuesto. Pero ahí vemos cómo Pedro cayó y el Señor sabía lo que iba a ocurrir, sabía la presión que iba a enfrentar y aún así el Señor lo cubrió desde antes. ¿Por qué? Porque ninguna acusación prospera cuando Cristo está intercediendo por nosotros, aún antes de la caída. Dice el versículo 60 de Lucas 22. Ahora veamos cómo el Señor intercede aún en nuestra caída. Qué poderoso es eso, ¿no? Cuando estamos pecando, el Señor está intercediendo por nosotros. ¿Alguna vez habías pensado eso? Como que nuestra mente no cabe esto, como que no lo alcanza a procesar, porque sabemos que Dios es santo, 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 y no cohabita en donde está el pecado. Y no sé, a lo mejor por eso algunos caen, porque dicen, pues aquí no está Dios, pero Dios está en todos lados. Él está ahí cuando nosotros estamos pecando. Él intercede y dice el versículo 60, Pedro está negando al Señor. La tercera vez dice, hombre, este es Pedro hablando, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Pedro negándolo, esa es la escena. Pedro dice, no, ¿qué dice? No conozco, no sé de qué hablas. Voltea, está el Señor y se encuentra con la mirada del Señor. Ahí estaba el Señor.
intercediendo por él. Y se acordó cuando lo miró de las palabras del Señor. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Él sabía lo que iba a pasar. Ojo, el Señor no causó el pecado de Pedro, ni lo decretó, él sabía, él lo conocía. Ahora, ¿cómo habrá sido la mirada del Señor? Pedro lo está negando, ahora sí que con las manos en la masa, voltea y ve al Señor. La mirada del Señor no fue una mirada de desprecio, como esta. No, porque una mirada dice más que 1000 palabras, ¿no? A veces no decimos nada, pero con la pura mirada. No fue una mirada de así que le condenara, así como que, no, de odio. No fue una mirada como esa. No fue una mirada para avergonzarlo o para descalificarlo. Fue una mirada de amor que decía, te lo advertí, oré por ti, intercedí por ti, pero tu historia no termina aquí. Todo eso se pudo haber dicho en la mirada del Señor. Decía que hay miradas que dicen más que 1000 palabras. Mientras Pedro caía, Cristo estaba ahí. Él no lo abandonó ahí. Y esa es la esencia de la intercesión. Dios está presente en el fracaso sin destruir al fracasado. Alguien necesitaba escuchar esto, ¿verdad? Dios está presente en el fracaso sin destruir al fracasado. Pero aún hay más. Vemos cómo el Señor intercedió por Pedro antes de caer, mientras que caía, pero después de la caída también intercedió por él. Y vamos a ver cómo fue esta intercesión. Después de negarlo, Pedro quedó marcado para siempre, humanamente hablando. Porque si estuviera en nuestro tiempo, decíamos, ya le hubieran hecho 1000 videos. ¿Quién va a confiar en Pedro ahora? ¿Quién lo va a seguir en su canal? ¿Quién va a oírlo predicar cuando salga a predicar? No, ya tiene una X terrible. ¿Quién lo va a recibir? ¿Quién lo va a ver igual después de haber negado al Señor? Pero el Señor hace lo inesperado. Después de haber resucitado nuestro Señor Jesucristo, se apareció varias veces a los discípulos. Y una de esas apariciones fue junto al mar de Tiberias. Allí en el mar estaban los discípulos confundidos, decía que estaban atemorizados para pasar desapercibidos, por desapercibidos se fueron al mar, regresaron a su oficio anterior y estaban allí. Yo creo que de todos el más avergonzado era Pedro, el cual lloró amargamente por lo que había hecho, se arrepintió por lo que había hecho. Esto es un elemento importante. No es que no tengo que arrepentirme porque ya todo está cubierto, no, el arrepentimiento sigue siendo esencial. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y el Señor tiene dispuesto todo. Es necesario que nosotros nos arrepintamos, pidamos perdón. Pero decía que estaban ellos ahí, Pedro seguramente el más avergonzado de todos ellos, y de pronto ven al Señor allá a lo lejos, en la playa. Ellos están adentrados en el mar y Jesús ahí en la playa. Pedro, al ver al Señor, se quita su túnica, se avienta al mar y nada y se aproxima al Señor Jesús. Y mira la conversación que tuvieron en Juan capítulo 21, versículo 15. Y aquí vemos la intercesión de Jesús, que es restauración. Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí Jesús no está corrigiendo a un discípulo, está levantando a un futuro pastor. Recuerda que el Señor le había dicho al mismo Pedro, cuando él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro, el Señor Jesús le dijo: tú eres Pedro, sobre esa declaración de que yo soy el Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le dio una encomienda, le dio una misión, le dio un llamado. Y saben, el pecado de Pedro, la caída de Pedro, no anuló ese llamado. Al menos para el Señor Jesús no.
Quizás habían otros que decían, no, yo con Pedro no, yo guardo mi distancia porque es que, etc. Pero el Señor no anuló todo esto. Él recibió el arrepentimiento, el perdón de Pedro. Él conocía su corazón, él sí lo conocía. Y él fue restaurado aquí nuevamente. Lo vemos más adelante con esas llaves del reino que recibió, abriendo la puerta del Evangelio en Pentecostés a los judíos, predicando con poder. Lo vemos en Samaria predicando y abriendo también la puerta para los samaritanos. Lo vemos en casa del curtidor, abriendo también la puerta del Evangelio para que entraran los gentiles. Y allí comienza el misterio de Dios a ser revelado. Un pueblo formado por judíos, por gentiles, fue restaurado Pedro. El Señor no canceló a Pedro. ¿Qué hizo? Reafirmó su propósito. Así que tu caída, mi caída, no podemos hacer nada por cambiarlo. Si caímos y pecamos, no podemos volver al pasado y cambiarlo, aunque sería genial, ¿cierto? Pero es bueno saber que el Señor intercede por nosotros y que si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona, nos recibe, nos restaura, nos limpia y nos vuelve a entregar las llaves y la misión que nos había dado. Porque el enemigo quiere desanimarnos. El enemigo quiere que tiremos las llaves y que digamos, no, ya no sirvo, ya Dios no puede perdonarme a mí. Pero el Señor quiere darnos nuevamente las llaves, quiere nuevamente restaurarnos. Bueno, después de meditar en esta bendición de contar con la intercesión de Cristo, hay que aplicar todo esto un poco más e ir a algo muy serio, muy personal. Y es esta pregunta. Con esto quiero irme acercando al final, porque en la mañana dije concluir y todavía faltaba como media hora. Pero bueno, con esto quiero irme acercando al final. Esta es la pregunta. ¿Somos intercesores o somos acusadores? ¿Quiénes somos nosotros? Porque hemos visto cómo Jesús trató a Pedro, cómo lo cubrió antes, durante, después, lo restauró. Después de ver esto, después de experimentar lo que hizo el Señor con nosotros, perdonando nuestros pecados, limpiándonos, restaurándonos, no podemos evitar esta pregunta. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros? ¿Somos intercesores o somos acusadores? Fíjate cómo Cristo no acusó a Pedro, aunque tenía suficientes motivos para hacerlo, pero el Señor no lo canceló, no lo humilló, lo levantó en cambio. Y ahora que entendemos al menos un poco más acerca de la intercesión, hay que examinar nuestro propio corazón, ¿no? La pregunta es si estamos respondiendo a los demás con la voz de Cristo o con la voz del enemigo, del acusador. La acusación aplasta, pero la intercesión levanta. Esa es la pregunta aquí. Un acusador, ¿qué es lo que hace? Recuerda la caída. Trae a la memoria, tú hiciste esto y esto y esto y esto. Pero un intercesor recuerda la gracia. Trae a la memoria la gracia de Dios. Sí, el pecado abunda, pero la gracia sobreabunda. Pedro no necesitaba que el Señor Jesús le dijera cuando se acercó a él, Pedro, fallaste. ¿Verdad que no necesitaba eso? Pedro lo sabía. Pedro sabía que había fallado. Y el Señor incluso sabía que eso iba a ocurrir. Sabía que esta experiencia también de Pedro iba a producir la intercesión de otros. Iba a ser parte de la restauración de otros. Esta caída de Pedro, esta restauración de Pedro tenía un propósito. Lucas 22:32, recordando cuando le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ahí está el propósito. Ahí está el propósito de la intercesión. No es nada más para sentirme bonito y sí, gloria a Dios, no. Dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cristo lo trató como un hombre que sí falló, pero como un hombre que podía levantarse. O sea, Él no ignora nuestro pecado cuando caemos. Él ve la realidad del pecado, perdona el pecado, pero nos recuerda que podemos levantarnos de ahí, del lodo. La acusación es algo, mis hermanos, que no debería estar en nuestra agenda ni en nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque la acusación es trabajo del enemigo. En Apocalipsis 12, versículo 10, así el apóstol Juan describe al enemigo. No como el intercesor, sino fíjate cómo lo describe. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Eso es lo que hace el enemigo, el adversario, el diablo.
acusa. Y cada vez que nosotros señalamos a alguien sin misericordia, cada vez que recordamos lo que Dios ya sepultó, cada vez que hablamos como si nosotros tuviéramos la capacidad de conocer el corazón de las personas, estamos reproduciendo una voz que no proviene del cielo, sino del enemigo. Ese es el enemigo. En cambio, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo ora por los que tropiezan. Cristo extiende gracia hacia los débiles. Cristo restaura a los que cayeron y les da nuevas oportunidades a los que ya otros descartaron. Interceder no es solamente orar, lo incluye. Y de hecho, ministerio de intercesión, es un intercesor y pensamos inmediatamente en oración, pero no es solo oración, se extiende más allá. Interceder es cubrir. Interceder es afirmar a alguien. Interceder es fortalecer, es acompañar. Todo eso y más es interceder. Entonces es más que orar. Yo pregunto, y es para que me respondan, ¿quieren imitar a Cristo? Sí. Es que en la mañana pregunté y nadie contestó. Bueno, si queremos imitar a Cristo, seamos intercesores. De los que afirman a los que están pasando por su propia zarandeada. Pongámonos ahí. Y aplicando todo esto, tomemos algunos ejemplos. ¿En dónde puedo aplicar o cómo puedo aplicar esto? Ya vimos toda la teoría. Cristo intercede por mí ante el Padre, por mis pecados pasados. Vimos también cómo el Señor resucitó y todos los beneficios que trajo. Vimos un ejemplo, pero ahora apliquémoslo a nuestra vida cotidiana. Porque hablar de Pedro es fácil, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo reaccionamos cuando alguien falla cerca de nosotros? Hay que ser honestos, todos nosotros tenemos una mini corte judicial dentro de nosotros, ¿verdad? Y cuando alguien falla se nos activa, no, esto no es justo, y no, y yo, déjame que yo, y nos sale todo eso, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo reaccionamos cuando alguien falla en la iglesia? En algo tan sencillo como alguien que de pronto faltó, no vino 1 o 2 semanas. ¿Reaccionamos acaso como acusadores? Decimos, ¿ves? Ya se enfrió. Ya, lo que sigue de aquí es la apostasía y el mundo. No, ya. Bueno, eso es acusador. Esa persona siempre se ausenta, ya no tiene remedio. Eso es acusador. Pero en cambio, un intercesor, ¿qué dice? Señor, no sé por qué no vino hoy, hermano, pero te pido que lo cubras, que lo fortalezcas. Úsame para que cuando le llame, para ver cómo está, pueda animarlo. ¿Te fijas cómo uno empuja hacia abajo? Y apenas iba llegando de nuevo, ¿qué huele, mi tibio? ¿Cómo estás? Uno empuja hacia abajo, porque qué ánimo le va a dar al hermano que había dejado de venir y se encuentra con el que le dice, ¿qué huele? Pues obviamente lo empuja hacia abajo, pero el otro, ¿qué es lo que hace? Lo levanta en oración, lo levanta dándole ánimo, lo levanta dándole fortaleza. Esto se extiende incluso hasta la familia, porque sí, somos cristianos también en la casa, por si a alguien se le había olvidado. En la familia también. Cuando, por ejemplo, tu esposa, tu esposo falla en algo, ahí como que al que es acusador se le activa la minicorte que lleva adentro. Y dice cosas como, tú siempre haces lo mismo, tú nunca vas a cambiar, tú nunca eres esto, y así empieza, ¿no? Pues tú tampoco, y así se arma ahí la minicorte, ¿verdad? Caso cerrado ahí en la casa. Y es que la acusación y esa actitud acusadora convierte las discusiones más mínimas, que si había servilletas o no en la mesa, las cosas más mínimas las convierte en guerras nucleares. Así es. Pero la intercesión, ¿qué es lo que hace por otro lado? Mi amor, esta vez fallaste, pero no hay problema. Yo recogí tu tiradero, mi amor. No pasa nada. Es más, si ya lo recogí, ¿ya para qué ando diciendo? No, pues ya lo recogí, ya. Pero a veces caemos en este tipo de cosas, pero decía que aquel que es un intercesor dice, mi amor, estoy contigo, vamos mejorando juntos en esto. Vamos adelante. Eso cambia los ambientes. Eso sana los corazones. Eso se extiende hacia nuestros hijos, en la interacción que tenemos con ellos. Porque a veces los padres sin querer nos volvemos en profetas del desastre. Les decimos cosas a nuestros hijos, tú nunca vas a cambiar, eres igualito a tu padre. Decimos cosas como estas. Así son los Pérez Prado, ¿no? Así son.
En cambio, un intercesor, ¿qué es lo que hace? Dice, hijo, fallaste, quizás te toque enfrentar consecuencias, pero yo estoy aquí para acompañarte en medio de esas consecuencias que vas a llevar. Pero recuerda algo, hijo, Dios no ha terminado contigo. Eso es lo que hace un intercesor. Eso fue lo que escuchó Pedro del Maestro. Es lo que escuchamos tú y yo del Señor, al menos hoy. No un dedo señalándonos, sino una voz de ánimo que nos levanta, que nos restaura. ¿Qué podemos decir cuando dentro del entorno de la iglesia, volviendo al entorno de la iglesia, pues alguien falla? Algún servidor, algún líder comete algún error, comete alguna falla. Porque sí, nosotros hacemos énfasis, al menos nosotros en esta iglesia, en que no seamos de los que entran y se van. Porque esto no es un evento, no es un show. Es la iglesia de Cristo y la iglesia viene a tener comunión con Cristo, pero también comunión unos con otros. Está maravilloso y es maravilloso también ver cómo esto se está dando, cómo están siguiendo la instrucción y los viernes, por ejemplo, termina aquí el viernes la reunión y allá afuera se pone buenísimo. Si quieres saber de qué estoy hablando, vengas el viernes para que usted mismo lo viva. Si no lo ha vivido, se pone buenísimo allá afuera. No voy a decir qué, porque ya dije, vengan a experimentarlo. Los que vienen ya saben. Pero resulta que también cuando hay ese acercamiento entre nosotros, pues ocurre lo que tiene que ocurrir, que es que empezamos a ver al hermano que pues tiene sus fallas. O sea, yo lo veía ya y estaba levantando. Tú cumplirás tu perfecto plan. Así, ¿no? Con el celular así los prendía y todo. Es bien santito el hermano, aleluya. Pero, o sea, cuando he tratado con él, cuando he platicado con él, me doy cuenta que, pues sí le falta, que sí tiene sus errores, sí la riega en esto, la riega en aquello. Y bueno, aquí entonces es en donde podemos nosotros aplicar si somos intercesores o si somos acusadores. Ahí se ve de quién somos hijos nosotros. Ahí se ve quién tiene un espíritu de fiscal. Hablando del liderazgo, porque los líderes también fallamos. ¿Sí sabía eso? Somos humanos, somos falibles, no somos infalibles, sino somos falibles. Y decía en la mañana algo que decía yo a alguien. Decía, mira, si tú llegas a una iglesia, pues en esa iglesia generalmente hay un pastor. Entonces, un responsable, un pastor. Y resulta que ese pastor, pues es humano, tiene sus fallas. En el mejor de los casos, llegas a una iglesia y el pastor que hay en esa iglesia, a la que el Señor te está moviendo, te está plantando, en el mejor de los casos es un pastor que tiene una licenciatura en teología, tiene un máster en divinidades, tiene un doctorado en lenguas muertas, en griego, en arameo, en ugarítico, y es una eminencia. Y además Dios lo usa orando por los enfermos y con sanidades. Dios lo usa en interpretación de lenguas. Bueno, tremendo, plantando iglesias, es lo máximo. Qué bendición llegar a una iglesia así. Pero puede ser que llegues a una iglesia en donde el pastor pues sea un inexperto, como Timoteo. ¿Te acuerdas de la Biblia? Ahí, Nuevo Testamento, 1, 2 Timoteo. Timoteo era un pastor. ¿Pero qué clase de pastor era Timoteo? Bueno, no digo que era un mal pastor, pero sí era un joven. Por eso Pablo le decía, ninguno te menosprecie por ser joven. O sea, tenía algo de menospreciable Timoteo, ¿no? Porque si fuera lo máximo, pues nadie lo iba a andar menospreciando. A ese mismo Timoteo Pablo le dijo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sí? Si hubiera sido norteño le hubiera dicho, aliviánese, huerco, póngase las pilas, está todo pasguato ahí. No, pero le dijo, como no era norteño, le dijo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio, etc. A ese mismo Timoteo Pablo le dijo, por causa de tus múltiples enfermedades, usa de un poco de vino, o sea, tómate tu medicina, mijo, a ver, ven para acá, porque te ausentas. Yo creo que se ausentaba, ¿no crees? A lo mejor se ausentaba y Timoteo no vino porque le dolía la panza. No, tómese su medicina, mijo, para que pueda seguir activado en el ministerio. ¿Qué tal si llegas a una iglesia y te toca un Timoteo? ¿Allí qué? Pues la Biblia no queda anulada en donde dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. ¿No, ¿verdad que no es anulado? O sea, no dice, obedece a tu pastor si llena tus expectativas. No dice, sujétate a tu pastor si pues tú lo consideras que es pues, digno de que... No, o sea, sujétate al pastor así como esté, sea Pablo o sea Timoteo, sea Pedro o sea Timoteo. Igual, sigue diciendo allí la palabra. Entonces, cuando ese líder humano que pues, es
falible, comete un error, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Como intercesores o como acusadores? Un acusador reacciona así. No, mira, ¿ves? No hizo las cosas como yo esperaba que las hiciera. No hace las cosas como a mí me gusta que las hagan. ¿Ves? O sea, no es digno de que yo me sujete, o sea, no llega a mi nivel. O sea, yo tengo que sujetarme a líderes más acá, ¿no? Entonces, ¿qué hace mientras el acusador? Pues no se sujeta al líder que hay porque no llena sus estándares, no se sujeta a nadie, es ley para sí mismo, porque está esperando a que haya un líder, que aparezca un líder que llene sus expectativas y que llene su nivel. Pero eso, de nuevo, es lo que hace un acusador. Cuando un líder la riega, ¿qué hace el acusador? ¿Quién le dijo a ese que puede liderar? ¿Qué le pasa? O pasemos del liderazgo a los que servimos en otros ministerios. Cuando un ujier comete un error, somos buenos para acusar y para descartar, ¿verdad? Un mal review ahí en Google, ¿no? Como si estuviéramos en el restaurante. O cuando alguno de los maestros en iglesia infantil falla, comete un error, porque yo sé lo que pasa allá en iglesia infantil, yo sé, aparte de que me reportan, pues también uno sabe y dices, bueno, ahí es en donde salen de aleluya y oye, mi niño, ¿por qué no me lo entregas? Y yo me quiero ir y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, ahí ocurre. Pero el acusador lo que hace es, ¿ves? Ese ministerio no sirve para nada. Cosas como estas se dan, yo sé que se dan. Pero ¿qué hace un intercesor? Un intercesor lo que hace es no ver el pequeño detalle, la falla que tuvieron, o lo ve pero lo pone en proporción con el esfuerzo que hacen nuestros hermanos de iglesia infantil, o ujieres, o multimedia, etc. Y dice, no, pues es que mis hermanos se esfuerzan bastante, así que bueno, un pequeño error que es entre todo el gran esfuerzo que hacen, y ve el error y ora y dice, Señor, dale gracia a mi hermano, dale sabiduría, dale madurez, úsame a mí para afirmarlo, para ser parte de la solución y no del problema. Ahora, imagínate, esto es relevante decirlo, porque ¿te imaginas una iglesia llena de acusadores? O sea, que no hubiera esta confrontación hacia nosotros y no pasa nada, tú sé el acusador, ¿no? ¿Te imaginas cómo es una iglesia llena de acusadores? Así como hay canales en YouTube que son de acusadores para acusadores. Bueno, imagínate. Pero ahora, imagínate cómo es una iglesia llena de intercesores. Se vuelve familia, por supuesto. ¿Qué cuando ya no hablemos de una falla en un líder o en un servidor, sino que cuando alguien cae en un pecado serio? O sea, no fue un error, no fue que al sonido se le fue un zumbido o algo, se le apagó las bocinas, no, sino estamos hablando de alguien que cae en un pecado serio. Bueno, ahí es en donde todos deberíamos de abrir los ojos, porque si Cristo trató a Pedro con gracia en medio de su pecado escandaloso, si a nosotros se nos ha tratado con gracia cuando hemos fallado, ¿cómo nos atreveríamos a tratar a otros con desdén? El acusador, ¿qué hace cuando alguien cae en pecado? Sí, lo estaba esperando. Que lo sienten, que lo corran. Es lo que hace el acusador. Pero el intercesor, ¿qué hace? Dice, bueno, si es digno de recibir disciplina, adelante. La disciplina es formación, es amor. Que sea restaurado, que sea afirmado, que sienta el peso de la verdad, pero que también sienta el peso del amor. Porque sabe que Cristo no murió por perfectos, a menos de que haya alguien que se llame Perfecto Rodríguez o González, que ese sea tu nombre. Pero Cristo no murió por perfectos, murió por necesitados. Dice la palabra que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si Él no nos acusó cuando tuvo todas las evidencias, toda esa acta de decretos en nuestra contra, ¿cómo nosotros vamos a acusar a alguien por quien Cristo ya pagó? Bueno, ahí está, hay que considerarlo. Y finalmente, cuando nosotros mismos fallamos, ¿cómo reaccionamos? ¿Como intercesores o como acusadores? Tratando de deshacer lo que Cristo ya hizo. Cristo te dice, yo te he perdonado, yo te he extendido mi misericordia, con amor eterno te he amado, y tú dices, no, tú ya no me amas. Y quizás alguien necesite esta palabra porque esté cargando con culpa, con vergüenza, con miedo. De esas personas que se autoacusan más que el enemigo. El enemigo dice, no, yo ahí ni hago nada, solito se autoacusa. Personas que se dicen cosas como, no, yo ya no sirvo para nada. Dios ya no me puede usar. Dios ya no me ama igual.
Yo ya perdí mi llamado, ya mis llaves que Dios me había dado ya están en la basura. Yo ya no tengo restauración. Pero si Cristo intercede por ti, ¿por qué habrías de seguir creyendo lo que esa acusación interna trata de decirte? Tu caída no define tu futuro. Lo que define nuestro futuro es la intercesión de Cristo, porque de eso he estado hablando, que hay una gloria que se va a manifestar en nosotros, que Cristo está siendo formado en nosotros y el Señor en medio de eso está intercediendo por nosotros. Eso es lo que define nuestro futuro. ¿Alguien diga amén? Bueno, para concluir, eso no es una bendición preciosa esta de contar con la intercesión de Cristo. ¿Sí? ¿Sí lo es? No solo porque nos libró de la condenación, no solo porque nos adoptó y todo esto que hemos visto, sino porque hoy mismo, hoy a la 1:33 de la tarde, está intercediendo por ti, está intercediendo por mí. Quizás necesitabas oír esto porque todavía seguías cargando con tu vida pasada y sentías que pues no podías experimentar la misma libertad y la misma comunión que otros de tus hermanos que no tuvieron un pasado tan negro como el tuyo. Pero hoy el Señor te dice, yo intercedo por ti y todo eso quedó borrado. Ya fue pagado por completo. Quizás estabas batallando porque en esta semana, hoy mismo quizás caíste, pecaste sin quererlo hacer, simplemente caíste en el pecado y dijiste ya, esto ya fue la gota que derramó el vaso, yo ni salvo he de ser. Y empezaste a dudar, empezaste a sentirte condenado, a dejarte condenar. Necesitabas escuchar esto. Cristo intercede por ti, está intercediendo por ti ahora mismo. Él quiere restaurarte. Te invito a que te pongas de pie. Recuerda que su muerte pagó tu culpa y la mía. Recuerda que su resurrección aseguró nuestro perdón. Recuerda que su intercesión anula toda acusación. Así como Pedro negó al Señor, fue levantado también, el Señor también nos librará y nos restaurará. Gracias, Señor. Levanta tu voz en oración y dile gracias, Señor. Gracias porque tú has perdonado todos mis pecados. Gracias porque nos has dado esta gracia y gracias porque también nos llamas a extender esta gracia a otros, a aquellos que caigan, a aquellos que fallen. Queremos ser intercesores, Señor, porque hemos sido objetos de tu intercesión y lo seguimos siendo. Gracias, porque en ti la acusación cae y se levanta la gracia. Y es la que queremos ver. Padre, gracias, porque nos has también encomendado para ser intercesores.